Hola, ¿qué tal? Soy César Alejandro Fuentes Más, músico contrabajista. Este video lo hago como parte de la retribución social del PECDA 2020, ya que he sido beneficiario como músico en la categoría de interpretación del PECDA 2020 en el estado de Campeche. En este primer video voy a mostrar y a comentar sobre la historia del contrabajo, sus partes, cómo es su estructura, cómo es que está formado y sus sonidos, el rango de su tesitura, de los sonidos graves hasta los sonidos agudos. Algunos sonidos que se pueden producir con este instrumento musical. En la antigüedad no existía este instrumento tal cual como lo pueden ustedes visualizar ahí en su pantalla. Es un instrumento que ha tenido evoluciones y que se ha ido desarrollando a lo largo de las diferentes etapas de la historia de la música. En un inicio, aproximadamente en el Renacimiento, pues que empezó a establecerse la escritura musical y que empezaron a surgir grandes compositores, empezó a surgir mucha música de diferentes géneros, de diferentes estilos, pues los compositores de aquellas épocas vieron la necesidad de sostener y fortalecer la armonía de la música. Vieron que hacía falta más consolidación armónicamente, que hacía falta que algún instrumento de rango grave pudiera sustentar toda la estructura melódica, toda la estructura armónica. En aquellas épocas pues existían instrumentos musicales que producían sonidos agudos y sonidos intermedios, pero no producían y no existían un instrumento como el contrabajo, como ustedes lo están viendo el día de hoy. Existían tal vez violas, que es un instrumento de la familia de las cuerdas, las violas, que producían sonidos intermedios. Muchos instrumentos que desafortunadamente en la actualidad pues han desaparecido, ya no son muy comunes. Algunos afortunadamente se conservan en algunos museos. Algunos se han podido rescatar a través de íconos que en aquellas épocas, en la Edad Media, en el Renacimiento, pues se acostumbraba a representar a algún personaje a través de algún ícono, y pues algún duque, algún rey tocando un instrumento musical era representado en alguna pintura, y musicólogos estudiosos en la materia pues a través de estos íconos han podido rescatar y recrear instrumentos musicales que han desaparecido, que han caído en desuso. Bueno, pues el contrabajo a lo largo de toda la historia del arte ha tenido evoluciones. Pues primero que nada no era como este que ustedes están viendo el día de hoy, pues este es un instrumento, por así decirlo, moderno, un instrumento actual, ya como es el día de hoy el contrabajo, aunque antiguamente pues no era así. Como les decía hace un momento, ha tenido su evolución y se ha ido desarrollando. Era un instrumento que uno de los antecesores de este instrumento de la familia de las cuerdas, el más grave de las familias de las cuerdas. Les voy a comentar los instrumentos que forman la familia de las cuerdas. El más agudo es el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. 4 instrumentos musicales que forman la familia de las cuerdas. El más grave, el contrabajo. Antiguamente pues existía la viola da gamba,
que algunos musicólogos comentan que es uno de los antecesores del contrabajo. Hay muchos tipos de viola da gamba que producen diferentes sonidos de diferentes rangos, de diferentes tesituras. Hay violas da gambas graves, que son los que se podría decir que es el antecesor del contrabajo. Y así como la viola da gamba, hay muchos instrumentos que se supone y que creen que de ahí fueron los inicios del contrabajo. Tanto los lauderos, que son los constructores de los instrumentos, como los compositores, vieron la necesidad de ir haciendo funcional y de ir creando sonidos, un instrumento que creara y produciera sonidos graves para que sean adaptados a la música que ellos querían escuchar, a la sonoridad que un compositor deseaba en su obra de arte. Conocer sobre ese instrumento es muy importante. Es muy importante puesto que también en un inicio, en el Renacimiento, en el Barroco, constructores, lauderos, compositores italianos, alemanes, que fue ahí donde surgió y es el inicio de la música clásica, pues empezaban a escribir música y veían la necesidad de adaptar un instrumento a las orquestas, de adaptar un instrumento a la música de cámara que ellos escribían, y pues no encontraban, no existía un instrumento. Vieron a lo largo del tiempo, se fue desarrollando este instrumento, fueron haciendo adaptaciones, tanto orquestales, musicalmente. En un inicio pues fue difícil, fue complicado, puesto que tanto para compositores como músicos, ejecutantes, intérpretes y como constructores de instrumentos musicales, pues era algo nuevo que se estaba incorporando a una realidad orquestal, a una realidad musical que se estaba viviendo en siglos anteriores. Las primeras obras que se empezaron a escribir, pues fue como un instrumento, como parte acompañante de un grupo orquestal, o puede ser tal vez un pequeño grupo de cámara, o puede ser una orquesta ya de la época barroca, una orquesta clásica. Bueno, pues ahora vamos a conocer este instrumento, el contrabajo, desde el punto de su estructura física. Primero que nada, pues este instrumento está formado por diferentes partes. Con mi mano voy a ir señalando las partes que forman este instrumento. Esta parte de aquí que sostiene las cuerdas se llama el cordal. Esta es la tapa superior. Aquí están las tapas laterales, estas partes de aquí, estas partes de aquí, y esta es la tapa inferior. Aquí tenemos el puente. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues es un instrumento que está formado por 4 cuerdas. En el caso de este instrumento tiene cuerdas de acero. Ese es el mástil del instrumento, las clavijas, que es en donde se afinan, ya sea que se tensen las cuerdas o se aflojen, ¿no?, para poder ajustar la afinación del instrumento. Esta es la cabeza y aquí esta parte le llaman la voluta. Pues este instrumento aproximadamente mide de altura 1,96 metros. Parte de abajo encontramos, si lo pueden ustedes
visualizar aquí una varilla que sale, se ajusta a la medida del ejecutante. Esa varilla de metal se llama espiga y puede uno darle más altura al instrumento con la espiga, ajustarlo a la medida, ¿no? Aquí tenemos el arco. Antiguamente, en el barroco, pues se les llamaba arco porque realmente tenían la forma de un arco, la curva hacia arriba. Ya en la actualidad, pues los arcos, como este, está la curva hacia abajo, como lo pueden ver ustedes. El arco está formado también varias partes. Esta es la vara del arco, la punta, las crines o las cerdas. Algunos les llaman cerdas, otros les llaman crines. Las crines hay de color negras y color blancas. En este caso, pues mi arco tiene crines de color blanca. El tornillo donde se ajusta, igualmente donde se tensa las crines, y este es el talón. En este caso, este arco es para técnica de estilo alemana. Hay dos técnicas y estilos diferentes de ejecutar el arco con el contrabajo. Técnica estilo francés, que es más pequeño el talón, y técnica con estilo alemán, que es más grande, más ancho el talón, como el que ustedes están viendo, visualizando. El arco, las crines se dejan descansar el arco sobre las cuerdas que uno va a ejecutar. En este caso, la afinación, hay dos maneras diferentes de afinar el contrabajo. Una es la manera orquestal, que normalmente es la que se ocupa para acompañar y tocar en una orquesta, en algún un grupo de jazz, en alguna orquesta de cámara, que normalmente cuando el instrumento del contrabajo es un instrumento acompañante, pues la afinación es sol para la primera cuerda, re para la segunda cuerda, la para la tercera cuerda y mi para la cuerda número 4, la cuerda más grave. Si ustedes se dan cuenta, pues esta es la más delgada porque produce sonidos agudos, y así sucesivamente se va haciendo más gruesa la cuerda hasta llegar a esta cuerda que es la más gruesa porque produce sonidos graves. En este caso, este instrumento lo tengo afinado de manera solista, puesto que más adelante en el siguiente video voy a mostrar algunos fragmentos de unos ejercicios, y pues la afinación en este caso es la primera cuerda, mi segunda cuerda, si tercera cuerda y fa sostenido esta cuarta cuerda, la más grave. Hay dos diferentes maneras de ejecutar este instrumento. Bien, como ya les había comentado anteriormente, una es con el arco. Vamos a escuchar el sonido que produce este instrumento del contrabajo cuando se ejecuta con el arco. Escala de do mayor. Escala de do mayor a 2 octavas con el arco. Ahora, hay otra manera diferente de
ejecutar este instrumento, que es el llamado pizzicato, que normalmente es para acompañar otros géneros de música, como puede ser el jazz, la música latina, música folclórica. Otra manera se llama pizzicato, que es un término de una palabra italiana, términos musicales, que traducido al español quiere decir y significa pellizcar o pellizcado. Ahora voy a tocar la escala de do mayor de manera pizzicato, con pizzicato. Bueno, y de esta manera ustedes pueden escuchar las dos maneras de poder ejecutar este instrumento, que tiene un rango de tesitura grave, un rango de tesitura agudo. Escuchemos aquí estos sonidos graves. Su cuerda más grave, que sería este. Y ahora sonidos más agudos. De esta manera, ustedes ya pueden haber escuchado estos sonidos que produce este instrumento tan bonito, este instrumento que además de que ha sido de gran ayuda en cuanto a la fundamento armónico de las composiciones musicales, pues también se ha desarrollado de una manera técnica y ha evolucionado, tanto así que en la actualidad pues se pueden tocar transcripciones de diversos instrumentos a música que se ejecuta en el contrabajo, o incluso tanto desde la época del clasicismo los compositores han empezado a escribir música para solista de este instrumento, el contrabajo. En verdad que técnicamente ha sido también un instrumento que se ha desarrollado muchísimo, y en la actualidad también compositores contemporáneos siguen experimentando y siguen escribiendo música para este maravilloso instrumento. Bueno, pues yo soy César Alejandro Fuentes Más, músico contrabajista, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! Gobierno de México.